una vez más a vamos a acompañarlos esta tarde. Vamos a tener este espacio entre 2 y 3 de la tarde. Hoy vamos a hablar sobre orden y aseo. Un tema bastante importante. Es un factor que ha venido cogiendo fuerza en las empresas y las empresas que se lo han tomado en serio han obtenido grandes resultados, han tenido grandes mejoramientos en sus procesos. Entonces vamos a esperar 2 minuticos más, si se conectan otras personas y damos inicio. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Piedrahita. Hago parte del equipo técnico de mi apoyo asesores. Somos una empresa. Asesoramos a otras empresas en el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad en el trabajo, gestión ambiental y gestión humana. También los acompañamos en el mejoramiento de los procesos, en sistemas de gestión de calidad y en diversos temas. Como parte de esa gestión, de ese mejoramiento, hemos querido crear este espacio donde semana tras semana traemos un tema de importancia para todos, obviamente con un énfasis en estos temas, pero que abiertos a escuchar cualquier recomendación, cualquier sugerencia que ustedes nos quieran dar. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar sobre orden y aseo, que es un tema que poco a poco se ha tomado fuerza en las empresas y esas empresas que se han tomado en serio el tema de orden y aseo han mejorado sustancialmente sus procesos, han mejorado sus espacios, han mejorado una cantidad de cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Recuerden que esta charla está siendo grabada. Ustedes posteriormente la pueden revisar en nuestras redes sociales y en YouTube para poder a ver si quieren ocupar de su empresa. Este espacio es abierto, cualquier persona se puede conectar, cualquier amigo puede compartir el enlace con las personas que quieran. No es un espacio exclusivo de nuestros clientes, es un espacio donde todos podemos participar, donde todos tenemos micrófono abierto y todos estamos prestos a escuchar porque estamos seguros que todos tenemos algo que aportar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden simplemente abrir el micrófono, pueden
utilizar el botón de la manito o pueden escribir en la parte derecha si tienen alguna duda, alguna pregunta. No hay ningún problema. Las personas que consideren que requieran certificado de esta charla pueden escribir al correo de mi compañera lmejía@miapoyoasesores.com con los datos personales de las personas que estuvieron y ella a vuelta de correo la próxima semana les estará enviando el certificado. Ese certificado aplica como evidencia de capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Laura, buenas tardes. Diego, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Qué bueno tenerlos en este espacio. Por aquí les estoy dejando mi correíto para que nos envíen el día de hoy su nombre y su número de identificación para hacerles llegar el certificado de esta charla. Si son varios de una sola empresa, pueden hacerlo a través de un mismo correo y no muy contentos pues de tenerlos por acá nuevamente. Muchas gracias, Laura. Entonces, como les decía, compañeros, hoy vamos a tocar el tema de orden y aseo. Es un tema que poco a poco se ha tomado fuerza en las empresas. Primero hablábamos de orden y aseo simplemente como una conducta general en las empresas, como una manera de mantener nuestros espacios agradables, pero nos hemos dado cuenta que podemos ir mucho más allá y que en esa medida en que vamos mucho más allá, pues vamos obteniendo mejores resultados, vamos obteniendo unas ganancias adicionales que son muy positivas tanto para el bienestar de nuestros colaboradores como para los procesos productivos. Entonces, primero pensábamos que era un desgaste, ya no. Ya encontramos que el orden y el aseo también es una parte fundamental en el mejoramiento de los procesos. Entonces, ¿para qué orden y aseo? El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo. Oigan, eso es tan importante. Para la eficiencia en los sistemas productivos. También son factores esenciales para la convivencia social dentro de la organización. En la medida en que nuestros espacios sean mucho más agradables, esos espacios sociales, esos vínculos sociales van a ser mucho más agradables, van a ser mucho más tranquilos y van a ser muchísimo más agradables, ¿sí? Como tal, requieren unos estándares claros de desempeño, un trabajo en equipo y la participación responsable de todos. Muchas veces delegamos en una sola persona, en una sola área, los procesos de orden y aseo. Y realmente eso no va a funcionar si está en cabeza de una sola persona. El orden y el aseo tiene que ser un compromiso general, desde la dirección de la empresa hasta los trabajadores rasos de la compañía. Todos debemos de participar en los procesos de orden y aseo, porque finalmente somos todos los beneficiados. ¿Cuáles son esos beneficios en materia de seguridad y salud en el trabajo específicamente? ¿Cuáles son esos elementos que impactan la seguridad y la salud de los trabajadores? Primero, vamos a disminuir el riesgo de accidentalidad, porque definitivamente el riesgo locativo, la accidentalidad derivada de esos peligros ambientales siempre van a estar de la mano del orden y la seguridad. Cuando yo no tengo una empresa ordenada, cuando yo no tengo una empresa con cierto orden o cierto criterio para la organización, siempre el riesgo locativo va a ser mucho más alto. Cuando yo dejo cajas por donde no es, cuando yo tengo un almacenamiento sin control, tengo peligros de derrumbe, tengo peligros de colapso de elementos, tengo peligros de choques, impactos, atrapamientos, se aumenta el riesgo biológico, se aumenta el riesgo de caídas a nivel o incluso caídas a niveles más altos. Entonces, siempre que yo tengo una empresa desordenada, pues la accidentalidad y el riesgo locativo va a ser mucho mayor. Y pasa lo contrario, cuando yo tengo una empresa mucho más ordenada, pues mi riesgo va a ser un poco menor. No vamos a decir que vamos a eliminar el riesgo 100%, pero sí vamos a disminuir. Se logra un aprovechamiento del espacio. ¿Qué tan importante es esto? Cuando yo tengo
un almacenamiento consciente, cuando yo soy organizado en la manera de almacenar, pues evidentemente voy a aprovechar mucho mejor el espacio. Cuando yo almaceno de manera desordenada, cuando yo no tengo un control sobre el almacenamiento, perdón, pues voy a utilizar el espacio de manera eh, alterna, no voy a tener, digamos, un control, entonces no voy a ser eficiente en la utilización del espacio. Cuando yo soy muy organizado, yo sé dónde debo utilizar, poner cada cosa, el espacio va a ser mucho mejor aprovechado y evidentemente eso se va a ver reflejado en la productividad. Se hace buen uso de los recursos. Cuando yo no sé dónde están las cosas, cuando las cosas andan por cualquier parte, son cosas que tienden a perderse, cosas que se dejan de utilizar o estar en subutilización. Cuando yo soy ordenado, yo sé qué tengo y qué puedo aprovechar y voy a hacer una mejor utilización de los recursos. Si yo de pronto tengo un elemento en la empresa y yo no sé dónde está, yo termino por comprarlo nuevamente, sean insumos, sean productos terminados, sean elementos para la producción, sean equipos de aseo. Si yo no sé dónde están, evidentemente voy a tener inconvenientes y no voy a hacer un uso apropiado o eficiente de esos recursos. Usted va a generar confianza en clientes, proveedores y visitantes. Cuando su empresa es digital y uno se encuentra, uno tiene esas buenas sorpresas, que es una empresa organizada, que es una empresa limpia, que es una empresa que guarda muy bien todas sus cosas, que sabe almacenar, que sabe dónde poner, uno va a encontrar en esa empresa una gran seriedad empresarial. Y eso de por sí ya va a ser un buen síntoma a la hora de hacer tratos comerciales, a la hora de ofrecer servicios, porque sabemos que es una empresa organizada y que controla muy bien sus procesos. Se aumenta nuestro rendimiento en el trabajo, puesto que se reduce el tiempo invertido en la búsqueda de objetos. ¿Cuántas empresas no pierden una cantidad de tiempo buscando herramientas, buscando insumos? Vemos a veces a los trabajadores, sobre todo en la industria manufacturera, cuando no encuentran una herramienta, cuando no encuentran un elemento de trabajo, tienen que caminar, ir por allá, ir por acá y se va a estar viendo tiempo valioso. Y ese tiempo valioso lo vamos sumando poco a poco. Poco a poco vamos acumulando ese tiempo. Un día un compañero perdió 5 minutos, el otro día el otro perdió 10 minutos. Poco a poco se van acumulando esos tiempos y vamos generando una gran cantidad de tiempo improductivo. Y sin contar que son herramientas que muchas veces no aparecen. Y ahí es donde volvemos al tema de el no aprovechamiento de los recursos que tiene una empresa. Se mantienen inventarios en el mínimo necesario. Cuando yo tengo la empresa ordenada, mis inventarios están muy controlados. Yo sé qué es lo que tengo, tanto en insumos como en producto terminado. Entonces yo ya sé hasta dónde puedo llegar. Cuando yo no sé qué es lo que tengo, yo tengo que estar comprando. Yo tengo que estar comprando. Y ahí es donde viene el desperdicio. Desperdicio de materia prima, desperdicio de espacio y evidentemente desperdicio de dinero. Cuando yo sí sé qué es lo que tengo, controlo muy bien mis inventarios porque tengo una empresa organizada, porque almaceno en orden, pues yo sé perfectamente en qué momento debo de solicitar eso. Todos esos insumos o esa materia prima que yo adquiero, yo sé que la voy a utilizar al 100% o por lo menos en un gran porcentaje. Entonces, ahí también tenemos una gran ganancia. Estimula el comportamiento seguro del trabajo. Vamos a tener procesos seguros, tanto para las personas como para el proceso como tal. Vamos a tener procesos que van a tener mínimos riesgos o la menor cantidad de riesgos, tanto como digo en la seguridad humana como en la falla del proceso. Cuando yo tengo una empresa desordenada, es muy factible que los procesos fallen, sea porque se utiliza la materia prima inapropiada, porque los equipos no están en buen estado, porque no tenemos el espacio adecuado, porque las personas están distraídas o tienen que concentrar su energía en otras cosas. Entonces ahí se tiene riesgo para las personas y para los procesos. Y por último, se genera un ambiente de trabajo agradable. Como les decía al principio de las diapositivas, se generan unos espacios sociales mucho más tranquilos. Cuando yo tengo una empresa ordenada, la convivencia es muchísimo mejor. Así que la convivencia debe depender exclusivamente de esto,
pero sí va a ser un factor muy positivo a la hora de tener un ambiente laboral agradable. Cuando mi empresa es organizada, cuando está limpia, cuando es chévere estar en ella, la empresa tiene mejor ambiente laboral, las personas tienen mejor interacción social. Y eso definitivamente es positivo para todo, es positivo para la seguridad de las personas, es positivo para el confort de las personas y evidentemente va a ser todo positivo para la productividad de la empresa. Ojo, algo supremamente importante. Los riesgos locativos incluyen las diferentes condiciones de orden y aseo. O sea, el riesgo locativo está directamente relacionado con el orden y el aseo. Instalaciones eléctricas, señalización y una ubicación inadecuada de extintores, señalización de vías de evacuación y estado de las vías de acceso, techos, pisos, puertas, paredes, hacen parte de esos programas de orden y aseo que necesitamos. Cuando yo tengo en cuenta todos estos factores, pues evidentemente voy a mejorar. Mi plan de emergencia va a funcionar mucho mejor. Yo voy a tener las rutas de evacuación despejadas. Yo voy a tener los extintores asequibles. El riesgo de incendio va a ser muchísimo menor. Entonces, ese orden de aseo va a ir directamente proporcional al riesgo o inversamente proporcional al riesgo locativo, al peligro de accidente o de emergencia derivado de las condiciones locativas de cada empresa. ¿Cuáles son esos riesgos locativos derivados del orden en aseo? ¿Cuáles son esos riesgos que aumentan en la medida en que yo no tenga unas buenas condiciones de orden y aseo? El orden y la falta de aseo en las empresas refleja el estado mental de las personas que en ellas trabajan y en ellas trabajan y en el estado de los procesos que se gestionan. Cuando nosotros llegamos muchas veces a las empresas, y mis compañeros no, uno muchas veces encuentra un gran desorden. La gente no tiene por dónde caminar, se saltan las cosas, se tropiezan, no se encuentran las herramientas, y eso va generando un clima laboral negativo. Y eso va repercutiendo en el estado mental de las personas. Las personas se vuelven mal geniadas, las personas se vuelven irritables, cuando no encuentran una herramienta, se molestan con sus compañeros. Y hemos encontrado todo lo contrario. Cuando vamos a una empresa donde las cosas son muy organizadas, usted ve un mucho mejor ambiente, donde las personas están de mejor actitud, mejor disposición, por no decir que están alegres. Vuelvo y les digo, no depende exclusivamente de orden y aseo el ambiente laboral, pero sí mejora muchísimo un ambiente agradable, esa convivencia entre trabajadores. Acumulación de elementos, residuos, ojo, nos volvemos muy acumuladores, muy de la cultura colombiana, acumular y acumular, es que de pronto esta llanta me sirve para más tarde, o es que de pronto este tubo lo puedo utilizar después, es que de pronto aquellas cajas las utilizamos más adelante y empezamos a volvernos acumulativos. Se convierten en depósitos de aguas estancadas, generando riesgos biológicos, la generación de vectores, de insectos rastreros, roedores, esa acumulación, esos elementos por ahí tirados. Tenemos que ser capaces de desprendernos de eso. Que ya no estamos utilizando, salgamos de eso. Incluso muchas veces pueden ser elementos que pueden ser vendidos y le pueden generar algún recurso a la empresa. Los vidrios rotos, se nos quiebra un vidrio en una manga y no hacemos nada. Es muy importante que todos esos vidrios que queden derivados de alguna máquina, derivados de algún proceso donde se rompieron, sean recolectados y se les debe dar una disposición final apropiada, sea que se puedan reciclar o que no sean reciclables, pero darles una disposición. Esos vidrios por ahí regados son los generadores de incendios por culpa del efecto lupa. En esos días que, a pesar del invierno, hemos tenido algunos días muy soleados, se genera ese riesgo, porque el sol pasa a través de los vidrios y nos genera un efecto lupa. Los escombros o elementos inertes que ya no estamos utilizando. Muchas veces vamos acumulando y entonces donde hay una montañita de madera vieja o de escombros, allá vamos poniendo todo y se nos va volviendo ese rincón de la empresa que se va llenando de escombros.
ese rincón se va volviendo la casa o el lugar de propagación de roedores o de otros animales. Incluso hemos visto en empresas donde han salido serpientes, donde han salido arañas y se vuelven un peligro para todos los compañeros, se va volviendo un inconveniente, sin contar las propagaciones de plagas de cucarachas. Entonces, evitemos esos rincones de escombros, de elementos inertes. Debemos de darle rápidamente una disposición final. Alcantarillas y desagües que a veces están en mal estado, están taponados, están colmatados y no hacemos nada por mejorarlos. Y vemos que las aguas se van acumulando, se van volviendo lagunas y cada vez que llueve se vuelve un charco grandísimo y no hacemos nada. Debemos de tratar de solucionar eso, repararlos, destaparlos para que pueda por ahí fluir el agua libremente y generar un plan de mantenimiento que se le haga, que permita hacerle mantenimiento periódico a estas alcantarillas, a estos sumideros o cárcamas, que tienden a también generar muchísimos vectores biológicos. Las caídas a nivel, golpes, esguinces, torcedura, esto es muy común. Nosotros todos los días recibimos reportes de empresas donde ocurren este tipo de accidentes. La persona que se chocó contra una mesa, la persona que le pegó una patada a algún elemento tirado, o el compañero que llevaba una caja y porque su ruta de circulación estaba bloqueada, entonces tuvo un esguince. Entonces ahí es donde sobrevienen estos accidentes. Accidentes que pudieron haberse evitado con simplemente una jornada de orden y acero. ¿Qué tan importante es que seamos conscientes de eso? Porque muchas veces cuando dejamos esos elementos por ahí tirados, es porque yo siento que eso no me afecta. Entonces, si a mí no me afecta, no me interesa. Entonces voy dejando la manguera por ahí tirada, voy dejando el suncho. Hace unos días en una empresa nos hablaban sobre una zona donde destapaban cajas y el suncho quedaba tirado y algunas personas se habían tropezado en este suncho, se les habían entrado los pies y se habían caído. De las personas que destapaban esas cajas, ellos simplemente pensaban que había alguien que se encargaba del acero. Y pensando en eso, no lo recogían. Ya sus compañeros habían sufrido las consecuencias de eso. Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia. Si yo dejo algún elemento atravesado, si yo tuve que utilizar alguna herramienta, debo de recogerlo y dejar el espacio organizado. Eso es muy importante. Se debe crear esa cultura, esa solidaridad entre compañeros que nos permitan evitar que esos elementos queden dispuestos de manera desorganizada y que me puedan generar un accidente grave. ¿Qué debe contemplar el programa de orden y aseo? Entonces, lo primero es que está diseñado para promover estándares de orden y aseo. Esos estándares de orden y aseo deben de venir de la misma dirección de la empresa. La empresa nos debe decir cuál va a ser ese estándar de seguridad, ese estándar de orden y aseo. ¿Qué es el estándar? Es el nivel mínimo en el cual todos debemos de estar en orden y aseo. Muchas veces pensamos que el orden y el aseo va a ser exclusivo de las personas que están allá en la planta de producción y no. O que solamente es exclusivo de empresas productivas o de grandes industrias. No. El programa de orden y aseo puede hacérselo a una sola persona que está en una oficina, o una persona que tiene que ir en su carro y viajar, una persona que tiene solamente en su escritorio. Desde ahí parte un estándar de orden y aseo, donde yo voy a evitar unos elementos innecesarios, donde yo voy a mantener aseado el lugar. Yo voy creando esos estándares. Como les digo, ojalá ese estándar venga desde la dirección de la empresa. Sean ellos los que nos digan cuáles son las directrices y que también nos proporcionen los recursos necesarios. Si yo tengo una gran cantidad de carpetas acumuladas, pues evidentemente necesito un recurso, necesito un archivador que me permita organizar esos elementos, ¿cierto? Porque poco a poco se le van juntando a uno. Entonces, este programa está diseñado en promover esos estándares de orden y aseo, estableciendo que está en orden y que no está en orden,
qué es necesario y qué es innecesario. Se debe crear un estándar para organizar, de acuerdo con la clase de material, la frecuencia con la que se utiliza y el número de personas que la necesitan. Si, por ejemplo, yo tengo algún tipo de material, por ejemplo, yo estoy utilizando sunchos, si yo, por ejemplo, estoy utilizando cajas de cartón, estoy utilizando plástico para envolver, pues yo tengo que establecer cada cuánto se establece eso y dónde lo voy a poner para que sea de manera organizada, para que yo lo pueda tener de manera en el lugar apropiado. Pero si yo pongo el plástico, el vinilo, lo pongo en cualquier parte, pues obviamente se va a desperdiciar, se va a perder, se va a ir rodando y no le voy a dar un correcto uso. Entonces, por eso es muy importante que esos elementos estén bien organizados. Se debe crear ese estándar que me permita darle un buen mantenimiento. Diego, como Sí, experiencia de empresas que hemos visitado y es algo que hemos empezado como a promulgarles mucho, y es que en esos métodos productivos, en los procesos productivos, deben establecer también dentro de él el orden y el aseo, porque a veces llegamos a hacer inspección de áreas locativas, encontramos el tumulto de sunchos, de bolsas, de plásticos, de cajas, y eso es para después, y después se va volviendo una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, porque estamos llenos de producción. No, dentro del proceso productivo tiene que existir el desempaque, y el aprovechamiento de los residuos sólidos, lo que se va para la recuperación de reciclaje, lo que se va a eliminar, tiene que estar dentro del proceso productivo, porque si no, lo que para ustedes para después se le va volviendo algo del día a día, entonces se vuelve una cultura organizacional, el desorden en las áreas de producción, y el tiempo que usted supone estar ahorrando, luego lo tiene que sacar en 1, 2, 3 jornadas para hacer jornadas largas de orden y aseo, lo que no lo vuelve productivo y que en el camino le puede generar una cantidad de accidentes de trabajo. ahora mira que ¿te acuerdas que esta semana estuvimos haciendo una reunión sobre precisamente el riesgo locativo? Y ese riesgo locativo en esa empresa eh, veía, digamos, muy crítico por los temas de desempaque. Ellos traen unas importaciones y estas importaciones vienen con un embalaje muy grande, muy complejo, porque vienen piezas muy delicadas, entonces que atraviesan medio planeta, entonces tienen que tener una gran cantidad de elementos de protección. Entonces, el proceso productivo de ellos iniciaba en el momento en que ya tenían la pieza destapada. Entonces, toda esa cantidad de residuos que se generaban, no había, digamos, como un control, no había un doliente y se iban simplemente corriendo, se iban moviendo hasta que ya eran pues inmanejables, entonces ya se sacaban. Entonces la recomendación era esa, que el proceso productivo debería de iniciar en el mismo momento en que se reciben las piezas. ¿Para qué? Para que dentro de esa cadena productiva haya un estándar para la disposición final de esa cantidad de residuos, que eran sunchos, cajas, plegadiza, todo este material plástico, este polipropileno para proteger y entonces poder tener un control de eso, ¿cierto? Entonces es muy importante generar ese estándar, porque es muy fácil cambiarnos de estándar, que el estándar sea lo contrario. Cuando yo no le pongo atención, el estándar va volviéndose eso, por lo bajo, donde yo no le voy a dar importancia al orden. Pero si yo me preocupo, si yo voy y me pongo a la tarea de establecer cómo voy a controlar ese orden, cómo voy a controlar esos residuos sólidos, esos residuos que genera el proceso, pues voy a obtener todos esos beneficios de los que vimos antes. Entonces, en este programa de orden y aseo, ya sabemos cuáles son los objetivos y ya sabemos que vamos a empezar a construir estándares de orden y aseo. ¿Cómo es lo mínimo que vamos a tener? Por ejemplo, hemos visto plantas de producción metalmecánica, pues que evidentemente se generan muchísimos residuos, se generan una gran cantidad de elementos metálicos. Pero entonces el estándar es que al menos 3 veces al día se tiene que barrer.
se debe de recoger para que no haya una acumulación. Si vamos a tener unos recipientes de residuos sólidos lo suficientemente grandes que me permitan acumular esos residuos sólidos hasta el momento en que pongamos la ruta de recolección de residuos. Entonces, poco a poco voy construyendo el estándar para cada situación en particular. Diego, si Un tú, estándar de disposición final de residuos sólidos. Aquí hay una gran responsabilidad. Hay muchas empresas que no, digamos que hacen mucho caso omiso a la responsabilidad en la disposición. Además de tener una responsabilidad legal grande, que está bastante documentada en la ley, nosotros tenemos una responsabilidad social y es disminuir nuestro impacto ambiental, disminuir la generación de residuos sólidos. Y yo no disminuyo los residuos sólidos cuando los acumulo, cuando me vuelvo acumulador, no, yo los disminuyo, es evitando la generación, reutilizando elementos que realmente pueda reutilizar o mejorando mis procesos, utilizando procesos de producción más limpia que me permitan evitar la generación de estos residuos o volviendo residuos subproductos, pero siempre enfocados en disminuir la disposición final, en evitar la generación de esa gran cantidad de residuos, porque realmente estamos en un punto crítico, por lo menos en el Valle de Aburrá, en la generación de residuos. Entonces debemos también tener un estándar para la eliminación de residuos sólidos o para la disposición final. Diego, ahorita que nos hablabas de que los escombros podían generar residuos biológicos, en fin, mira que todo es como una cadena de riesgos, porque entonces podríamos pensar que también tenemos riesgos psicosociales, porque es que el desorden causa un ruido visual que puede generar un estrés en los factores de riesgos psicosociales internos. Pues, y yo les pongo mucho el ejemplo a los muchachos en las capacitaciones, y es, ¿a quién le gusta llegar a la casa y encontrar la cocina con los platos hasta el techo, las camas sin tender, la casa revolcada? Eso genera un estrés tremendo a nivel de ruido visual y eso nos pasa en el trabajo, un escritorio lleno de papeles. Entonces son los compañeros que nos dicen no me mueva nada porque yo sé dónde está todo y normalizan el desorden y realmente cuánto tiempo se pierde. Sí, sí, esos días de contabilidad, qué pena los que me están escuchando. Eso es algo casual, ¿cierto? Pero que sea algo común, donde es un ruido visual de desorden, riesgo psicosocial asociado, no solamente el locativo, el biológico, sino que aquí también podemos ver riesgos mecánicos, porque entonces estamos buscando algo y nos chuzamos por buscar la herramienta. Tantas cosas que pueden suceder, mira, derivado del tema de orden y aseo. Así es. Y la verdad, y es muy común cuando vemos personas que tienen volúmenes de trabajo muy alto y sus condiciones ambientales o sus condiciones locativas, digamos que les muestra a uno esa cantidad de trabajo. Entonces me dicen, no, es que yo tengo una área desordenada porque tengo demasiado trabajo. Pero nos hemos dado cuenta que hay personas que precisamente organizan muy bien su espacio de trabajo para poder desempeñar mejor sus funciones. Y son personas que precisamente el ser ordenado les da la posibilidad de tener muchísimo mejor desempeño, tanto en la asimilación del volumen de trabajo como en la eficacia y en la eficiencia del trabajo. Entonces, como tú dices, eso se va volviendo un estrés general cuando yo no encuentro las cosas, cuando cosas tan simples como no encontrar una cocedora, no encontrar un lápiz, un lapicero, eso va generando un estrés en las personas. Cuando a mí, lo hemos evidenciado, Laura, cuando hemos llegado a hacer auditorías a las empresas, cuando vamos a hacer un proceso de auditoría, un proceso de evaluación de alguna parte de la empresa y vemos cómo las personas que son ordenadas tienen el proceso muchísimo más controlado y saben dónde están los documentos, saben dónde están las cosas, mientras que la persona desordenada le pasa lo contrario, no sabe dónde están sus papeles, no sabe dónde están sus elementos, no sabe dónde están esas cosas. Entonces, por eso es tan importante que a nivel emocional tengamos también
como mejoramiento el orden y el aseo. Uno de los programas que nosotros recomendamos, una de las metodologías que nosotros recomendamos, es una metodología bastante vieja, que son las 5S, es una metodología oriental, una metodología japonesa desarrollada, dicen que es desarrollada por Toyota, sobre cómo organizar. Y la idea es llevar el orden y el aseo ya no como un tema crítico o un tema coyuntural, sino como realmente un proceso general, un proceso estandarizado y un proceso de mejoramiento continuo dentro de las empresas, donde las empresas asumen el orden y el aseo como cualquier otro proceso productivo, como un proceso general de la empresa y le dan la suficiente seriedad, el suficiente compromiso y, y le dan toda la importancia que eso requiere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el proceso contable, el proceso productivo, el proceso de gestión humana va a ser igual de importante al proceso de orden y aseo. Esa metodología que todos muchos conocen, que se llama 5S, ha sido supremamente ganadora. Es supremamente eficiente y tiene unos beneficios muy chéveres, unos beneficios muy importantes. Lo primero es que cuando la empresa logra implementar el proceso 5S, la accidentalidad disminuye. Primero porque se mejora los espacios de trabajo. Ese riesgo locativo se disminuye. Pero adicional a eso, el proceso de 5S también genera digamos, una gran necesidad de sensibilización, donde trabajamos bastante fuerte la sensibilización de los procesos. Trabajamos en que las personas sean más conscientes de la necesidad de tener un espacio ordenado, aseado y seguro. Entonces, inmediatamente la accidentalidad se ve impactada cuando tenemos un proceso de orden y aseo adecuado. Tenemos menores cantidades de averías. Muchas empresas tienen unos márgenes de averías altísimos, o fallas en su proceso, o reprocesos. Muchas veces derivados de la falta de control, de inventarios, de insumos, de materias primas, de herramientas, de equipos. Y cuando yo logro implementar las 5S, voy a mejorar todo esto. Entonces, evidentemente se disminuye la cantidad de averías. En el almacenamiento, cuando yo no tengo un buen almacenamiento, pues van a haber muchas más averías, van a haber muchos más elementos afectados por ese mal almacenamiento. Es muy importante que veamos cómo, en la medida en que yo tengo una empresa más ordenada, las averías o las pérdidas van a ser mucho menores. Y eso usted lo va a ver reflejado en la plata, en el dinero que yo voy a producir o que voy a tener que invertir. Vamos a tener inventarios más bajos, porque yo voy a ser mucho más eficiente en la utilización de los recursos o en la generación de recursos. Entonces yo voy a tener inventarios más bajos. ¿Y tener inventarios más bajos qué significa? Primero, invertir menos. Voy a tener que tener menos plata guardada ahí en ese stock. Voy a aprovechar mucho mejor el espacio. Voy a tener voy a tener menos elementos que me generen riesgo, tanto de accidentes como de emergencias. Si yo utilizo las cajas de empaque de manera más eficiencia, pues yo voy a tener un inventario más bajo, voy a tener que gastar menos plata mes a mes en stock. Y adicional a eso, voy a evitar o voy a disminuir las probabilidades de elementos que en algún momento se pueden convertir en, por ejemplo, combustible para un incendio. Entonces, son muchas cosas que vamos a mejorar en materia de inventarios. Vamos a tener menos riesgo de incendio, porque entonces en la medida en que yo tenga menos residuos sólidos, menos inventario, pues las probabilidades de que haya incendio sean menores. Y quizás eso les puede sonar, digamos, un poco exagerado, pero no. Hemos visto cómo empresas, de hecho, dos o tres ejemplos de grandes incendios acá en el Valle de Aburrá, se generaron primero desde la copia de residuos sólidos que no tenían control o una organización apropiada. Desde ahí partió unos incendios que se volvieron unos incendios estructurales supremamente catastróficos. Entonces, tomémonos en serio eso, que la generación de residuos, que la mala organización de los elementos
el mal almacenamiento de sustancias que en algún momento pueden ser inflamables son generadoras de incendios. Menos movimientos y traslados inútiles, tiempos muertos, cuando yo tengo que llevar una cosa de extremo a extremo, cuando yo no sé dónde está ni dónde la almacené, yo la puse en un lugar en el que yo no sabía dónde estaba y tuve que recorrerme toda la empresa, tuve que ir con la carreta, con el carrito por toda la empresa recorriendo para evitar, para tener que llevar una cosa a un lado, de un lado a otro. Cuando yo disminuyo esos tiempos de desplazamiento, cuando yo evito esos recorridos que finalmente se convierten en tiempos muertos, obviamente voy a mejorar mi productividad, pero adicional a eso, mi empresa va a mejorar en la manipulación de esos insumos o de esos productos. Entonces va a haber menor probabilidad de que hayan averías, de que hayan daños. Si yo tengo que llevarme 100 cajas de un lado a otro, pues es muy probable que alguna de esas 100 cajas se me caiga, se me dañe, se me golpee y por ende tenga una pérdida. Las 5 S, como les digo, es una metodología que ha sido muy común, que ya muchas empresas las han implementado. Todo lo que pienso yo que no se han implementado, digamos, con la rigurosidad que esto requiere o la rigurosidad que las empresas que han sido exitosas en esta lo han tomado. Pensamos que de pronto las 5 S son simplemente un sábado al mediodía hacer una jornada de aseo y ya. Las 5 S es un proceso que requiere cambio de cultura, cambio de chip, donde todos nos metemos en el cuento y donde todos los procesos de manera transversal participan en la implementación. Entonces eso no se hace de la noche a la mañana. Lo primero con lo que yo empiezo, ¿cuál es la primera S? Saving, o sea, organizar. Yo organizo. Yo voy a poner mi puesto de trabajo y lo voy a organizar. Yo voy a empezar por, digamos, apagar ese incendio inicial de desorden. Voy a organizar mi puesto de trabajo como debe de estar. La segunda S, Seiton, ordenar. Es cuando yo ordeno el lugar, cuando yo pongo cada cosa donde debe de estar. Es que puede ser que muchas de las cosas que yo tenga sobre el escritorio las tenga que usar, pero yo lo que le voy a hacer es darle una ubicación apropiada. ¿Cierto? Si yo tengo que utilizar diariamente la cogedora, pues yo la voy a poner en el lugar. Y esa va a ser el lugar de la cogedora. Pero si la cogedora anda por todas partes, se me cae, la meto en el cajón, en el morral, en el escritorio al lado, ahí es donde va a haber desorden. Entonces, ordenar es poner cada cosa en su lugar. Herramienteros donde tengamos las herramientas, donde tengamos los equipos, donde tengamos los sistemas de transporte, donde tengamos los residuos sólidos, los residuos reciclables, los elementos a reutilizar, ese tipo de cosas. Entonces yo voy no solamente haciendo una organización general, sino que ordenando todo donde debe estar. La tercera es 6. Vamos a hacer una jornada de aseo, pero esa jornada de aseo tiene que ser constante, tiene que ser cíclica. Tengo que decirlo, hemos encontrado empresas con un aseo impecable, que es supremamente agradable, pero también nos hemos encontrado lo contrario. Empresas donde hay muchísimo desorden, donde tienen plagas de roedores, donde hay una gran cantidad de suciedad que no es agradable para las personas. Entonces tenemos que darnos la pela, tenemos que subir el estándar de limpieza, tenemos que poner de nuestra parte. Alguna vez, Laura lo recuerda, hubo una empresa donde tenían una cocina, un reguero de algunos alimentos y no le dieron mucha importancia en que había que limpiarlos. Llegó una compañera y se resbaló y tuvo un accidente que le generó, ¿cuánto tiempo, Laura? Fueron varios meses de incapacidad. Fue una fractura de tibia y peroné. Ah, Todos pasaron por encima del reguero de frijoles. Entonces nos sí. pareció muy triste que cuando hicimos la investigación, los compañeros decían, ah, sí, yo lo vi, pero yo pensé que se le tocaba tal. Ah, sí, yo lo vi, pero yo pensé que ya lo iban a limpiar y todos pensaron que, hasta que pasó la compañera que no lo vio, tuvo una fractura y creo que se cortó porque te llevaba una bandeja con vasos. Sí. Entonces, pues fue algo muy bizarro, pero es muy triste el tema de la cooperación en el orden y el aseo. Eso no es conmigo. Y yo creo que el orden y el aseo es con todos. Así es. Y mira,
Y ahí yo siempre he hablado aquí varias ocasiones sobre el principio de la solidaridad en el trabajo. Cuando a mí me interesa realmente apoyar a un compañero, sin importar que no sea mi responsabilidad o sin importar que yo no tenga que hacerlo, pero sin embargo yo lo hago y lo apoyo. Yo voy mejorando las condiciones de todos. Eso es en pro de todos los compañeros. Esta compañera, digamos que fue grave, fue un accidente grave, porque una fractura de peroné y adicional le generó una gran cantidad de tiempo de incapacidad, pero digamos que puede haber sido peor, puede haber sido una fractura de cadera, puede haber sido supremamente grave. Entonces, qué mal que de pronto en una situación de estas un compañero sufre un accidente. Entonces vamos a mantener unos estándares de limpieza altos. Vamos a mantener nuestro baño limpio. Nada más agradable que entrar a un baño y poder estar tranquilo. Mientras que qué tan desagradable entrar a un baño sucio, que no nos importe. Entonces vamos a limpiar. Cuarto, Shiketsu, estandarizar. He hablado aquí mucho del estándar. Mantener el estándar mínimo de orden. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es mi escritorio? ¿Cómo debe estar mi escritorio? ¿Cómo debe estar mi zona de herramienta? ¿Cómo debe estar mi zona de acopio de residuos sólidos? Entonces yo creo el estándar es cómo es el mínimo que debo de tener para poder estar ahí. Hemos visto empresas que tienen estándares de demasiado altos donde se trapea incluso las zonas de producción, donde las personas tienen incentivos para mejorar esas condiciones, o lo contrario, pueden llegar a sufrir procesos disciplinarios si no tienen su puesto de trabajo lo suficientemente ordenado o como lo indica ese estándar. Eh, Al principio no va a ser fácil, pero uno puede cambiar el chip, uno puede mejorar y mantener ese estándar ya como un elemento natural de trabajo. Y Diego, y mira las empresas que están llegando a esta estrategia donde nadie tiene puesto de trabajo, sino que te sientas en el puesto de trabajo que te quieras sentar cada día y le apuntan a una estrategia de orden y aseo limpia, donde tú no tienes ni papel ni cosas que estar moviendo. Es muy difícil, pero lo logran y son empresas muy organizadas con unos estándares donde la gente mejora su clima organizacional, pero también a nivel personal mejora mucho el tema de orden y aseo. y eso es lo mejor. Cuando, cuando todos se ponen en el cuento del orden del aseo, ustedes ven la empresa cambia de cara. La empresa es otra. Se mejoran una cantidad de cosas. Y llegamos a la quinta Laura, que es el mantenimiento. Para mí es una de las cosas más difíciles, porque digamos usted coyunturalmente puede implementar las 5 S, pero cuando usted llega al quinto, que es donde se tiene que mantener, donde se debe de mantener, y usted ve que el proceso se le cae, usted ve que la implementación no fue la apropiada. Por eso siempre hemos hablado que la implementación de la metodología de 5 S no se hace de la noche a la mañana, no se hace un sábado en una jornada de aseo, no se hace cada 15 días cuando le saco una hora a limpiar o a organizar. No, es cuando yo día a día trabajo por esto, yo día a día mejoro mi proceso, yo día a día mantengo mi espacio limpio y yo no admito menos que eso, porque ya tengo un estándar mínimo en orden y aseo. Entonces es muy importante que le apuntemos a ese mantenimiento, que las empresas sepan que mantener ese estándar alto va a tener unas grandes ventajas. Laura, es muy importante notar que en las empresas pues, a las cuales nosotros acompañamos, vamos a estar haciéndole seguimiento en este tema de orden y aseo. Hemos decidido, pues, digamos que hemos querido que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tengan el orden y el aseo como una prioridad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que Mira tener que empresas organizadas como prioridad. Perdón. disculpa, cuando hacemos inspecciones de áreas locativas, donde miramos mucho el tema de orden y aseo, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí, nos dicen, ay, eso está ahí, pero es por este momento, porque es que tenemos mucho trabajo. Ay, eso está ahí, pero es porque. Y al mes haces la misma inspección y vuelves y encuentras lo mismo. Entonces, el tema de orden y aseo es una disciplina que todos debemos adquirir porque
la prevención de accidentes es mucha, pero el tema productivo, el tema de motivación es mucho más ganador. Así es. Totalmente de acuerdo, Laura. Y sí, en esas inspecciones vemos de todo, vemos el que nos dice, no, es que en cualquier, esto es por un momentico, esto ya casi lo voy a poner donde es, ¿no? Y muchas veces lo provisional se vuelve permanente. Entonces ese almacenamiento queda a veces en lugares que no es, y se va quedando ahí, se va quedando ahí, y a lo último ya nadie sabe ni siquiera por qué está ahí, y asume que ese es el lugar. Entonces por eso es tan importante que tengamos el estándar de orden y aseo, que como les he dicho varias veces, debe venir desde la cabeza, desde la dirección de la empresa. ¿Alguna pregunta, Laura? ¿Alguna persona quiere hacernos un aporte? ¿Quiere contarnos un poco? No tengo preguntas por aquí en el interno, pero si alguien quiere encender su micrófono, hacernos alguna pregunta, bienvenido. Mira, Laura, que ahorita durante la pandemia estuvimos trabajando todo el tema de protocolos de bioseguridad. eh, las empresas empezaron a mejorar sus condiciones de aseo, ¿cierto? Veíamos que diariamente había procesos de desinfección, de lavado, de zonas comunes, de pasamanos, de escaleras, de escritorios. Y en la medida en que hemos estado ya más tranquilos, que la pandemia, digamos, ha disminuido su intensidad, porque no se ha acabado, nos hemos relajado con esos temas. Entonces ya nos hemos olvidado de que a la mesa hay que limpiarla, de que vamos a hacer un proceso de los baños constantemente, o ya no nos importa dejar cosas sucias. Entonces hemos bajado el estándar derivado, digamos, de esa falsa tranquilidad que tenemos respecto a los protocolos de bioseguridad. Entonces, qué tan chévere que no dejemos caer eso, que eso que aprendimos en pandemia, pues lo positivo lo sigamos, lo dejemos. Y parte de eso es el tema de orden y aseo, sobre todo el tema de aseo. En Es que estos tan casos, decían en una empresa lo que tú estabas diciendo de que anteriormente todo lo desinfectábamos, lo manteníamos limpio y que ellos estaban notando que ya ahorita que las medidas se habían relajado, entonces ellos también se estaban relajando, entonces que las mesas de las cocinas las dejaban con residuos de alimentos, la poceta quedaba con residuos de alimentos o tenían una bolsa destinada para los residuos de alimentos y la dejaban abierta o las neveras chorreadas, los microondas chorreados, y que eso lo estaban notando ahora, porque en la época de COVID estaban todos supremamente juiciosos y pues que ellos veían que entonces ya todos vivían con gripa, todos vivían que unos tenían amigdalitis, que no sé qué, entonces el COPAS en esta empresa estaba haciendo el llamado de atención a volver a los temas de desinfección, porque esto nos puede generar no solamente accidentes, incidentes, lo que hemos hablado en esta capacitación, sino también propagación de enfermedades de origen común dentro de la organización. así es, así es. Entonces, no bajemos la guardia con estos elementos. Y como les digo, se obtienen unos resultados supremamente positivos. No dejemos el orden al aseo para unas jornadas quincenales, unas jornadas mensuales. Démosle toda la importancia que el orden al aseo haga parte de los procesos productivos de la empresa para que vean los beneficios que se van a obtener. Ahora, muchísimas gracias. A ti, Diego, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Qué bueno tenerlos por acá. Un saludo muy especial al equipo de SSI, que los vi por aquí conectados. Un saludo muy, muy especial, muy grande para ustedes. Qué bueno que nos estén acompañando a todos nuestros clientes que muy juiciosos cada 8 días se conectan. Espacio El Cuadrado, Grupo Mercadeo, Centro Ganadero, Construnor, pues se me escapan Uniroja. Muchas gracias por estar aquí. Si alguien se me escapa, por favor, discúlpenme, pero me siento muy contenta de tenerlos hoy, viernes de quincena, que nos hayan sacado ese ratico para estar con nosotros. Bien. Y sí, también me alegra mucho que estén aquí los compañeros de SSI. De pronto, si nos levantan la mano, quieren decir algo. Diego, buenas tardes. Sí, Lina, buenas tardes.
Don Efraín, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, señor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos poder seguir acompañándolos y, claro, Dios les pague por tenernos en cuenta. Recuerde que ustedes son del riñón de nosotros. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, señor, que esté muy bien. Saludos a todos. Bueno, Bueno, gracias. feliz tarde. Bien. Chao, Laura y Diego. Que estén- Chao. Muchas gracias a todos. Laura, nos vemos. Nos vemos, un abrazo para todos y feliz día. Hasta luego. Hasta luego.